Muchas entidades financieras han comenzado a sumarse al Código Voluntario de Buenas Prácticas. Este es el caso, por ejemplo, del Banco Santander, del Banco Bankinter, CaixaBank, Bankia o de Catalunya Caixa, aunque es poco llamativo si tenemos en cuenta que en el caso de esta última catalana ya se han concedido varios miles de daciones en pago a familias desde 2008. Y desde las asociaciones de consumidores se duda de la eficacia de esta medida, que es tan restrictiva para las familias. Mientras los precios de la vivienda siguen cayendo y los ajustes siguen sin tocar suelo, la Libre ha sufrido una caída récord en 2011 con un descenso de más del 11% en el cuarto trimestre del año, 4 puntos más que en el trimestre anterior, y mayor es aún la caída en el caso de la vivienda protegida. La acumulada de los precios desde finales de 2008 es ya del 22%, según el Instituto Nacional de Estadística. Y en nuestra entrevista esta semana nos acercamos al Servicio de Inspección Técnica de Edificios, el ITE, una revisión periódica de edificios y construcciones obligatoria que en el caso de la Comunidad de Madrid debe realizarse cada 10 años, una especie de ITV de las viviendas. Entrevistamos a España ITE, pero serán unos minutos, así que no se vayan, empieza Vivir en tu Comunidad. Los precios de los pisos profundizan su caída. El cuarto trimestre de 2011 se despide con una caída récord de los precios de la vivienda libre, con un descenso de más del 11%, según el INE. Una caída que es todavía más acusada en el caso de la vivienda protegida. Se acumulan así 15 trimestres consecutivos de tasas interanuales negativas y no se encuentra el fondo. En febrero el precio medio ha caído un 9,5% según la tasadora TINSA. La Inspección Técnica de Edificios es un control técnico al que deben someterse cada cierto tiempo los edificios y construcciones. Ese periodo lo define cada comunidad autónoma y en el caso de Madrid es cada 10 años. Es un tipo de mantenimiento legal en el que se somete periódicamente a los edificios a la revisión de una serie de elementos estéticos y que garantizan la seguridad del inmueble y de las personas que lo habitan. La Comunidad de Madrid completa en Rivas la ronda de contactos con los 3 municipios afectados por los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana. A falta de confirmar los datos de Coslada, entre estimaciones y los censos de Rivas y Madrid, reflejan una población total de unos 8.600 habitantes y casi 2.500 edificaciones. Lo vemos en unos minutos. El ritmo de caída de los precios de los pisos se agudiza. La vivienda libre ha sufrido una caída récord en 2011 con un descenso del 11,2% en el cuarto trimestre del año. Según el INE, es el mayor descenso desde 2007. Una caída que es todavía más acusado en el caso de la vivienda protegida, que sufre un descenso de más del 14%. Los precios acumulan así 15 trimestres consecutivos de tasas interanuales negativas. Y continúan en esa línea. Según la tasadora TINSA, el precio medio de las viviendas tasadas en febrero registra un descenso anual del 9,5%. Desde diciembre de 2007, fecha en la que se registran los valores más elevados, la caída total acumulada supera el 27%. En concreto, el ajuste del precio alcanza el 11,5% interanual en las capitales y grandes ciudades, mientras que en las áreas metropolitanas retrocede más de un 10%. Desde los máximos alcanzados, la costa mediterránea sitúa su descenso en febrero por encima del 34%. En línea con el CIS y el último estudio de Pisos.com, el informe de TINSA revela cómo el deterioro de la economía y el empleo están contrarrestando los efectos positivos que pudiera tener la recuperación de la desgravación fiscal por compra. Ajustes de en torno al 30% en los precios de la vivienda que no parecen que hayan tocado fondo. Así lo destacan los datos de precios del Instituto Nacional de Estadística. Los datos afectan especialmente a la vivienda usada. A pesar de que los particulares se han resistido a bajar el precio en 2010, no les ha quedado más remedio que ceder al ver que la crisis se alarga. Los importantes descensos de los precios de los pisos en manos de la banca también han contribuido a estas caídas tan pronunciadas. La caída de la vivienda de segunda mano ha registrado descensos del 25,6%. Y la de obra nueva comenzará a bajar aún más, a la par que los bancos ponen en venta sus promociones. Les insisto a menudo en esto, pero para que puedan hacerse una idea de la fiabilidad de algunos datos, los alquileres suben o bajan en febrero, dependiendo del estudio. No se trata de una oscilación en el precio, sino de resultados contradictorios.
Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios de los arrendamientos han subido un 0,7% en febrero en tasa interanual, por debajo del IPC general situado en el 2%. Sin embargo, según el último estudio del portal web fotocasa.com, en este mes los alquileres han caído un 5,2% respecto a febrero de 2011. Al margen de cifras y porcentajes, el Gobierno popular insiste en impulsar el arrendamiento, que hoy apenas representa un 16% del parque total de viviendas, con 3 millones de ellas vacías. Pese a las rebajas de precios, la compraventa de viviendas ha caído un 26,3% en enero respecto al mismo mes de 2011. De este modo, el indicador suma ya 11 meses consecutivos a la baja en términos interanuales. No obstante, respecto a diciembre, la compraventa de viviendas ha subido más de un 42%, unas 10.000 operaciones más, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Del total de inmuebles vendidos en enero, el 86% era libre y casi el 14% correspondían a vivienda protegida. ¿Saben a qué me refiero si les hablo de la ITE? Se trata de la Inspección Técnica de Edificios, una especie de ITV que garantiza el buen funcionamiento del bloque y se preocupa tanto de su apariencia estética como, por supuesto, de garantizar la seguridad de los vecinos. Son inspecciones periódicas que las comunidades de propietarios deben hacer cada 10 o 15 años, dependiendo de la comunidad autónoma. Para evitar disgustos, se aconseja un mantenimiento constante del edificio y desde España ITE nos explican por qué. Bueno, la Inspección Técnica de Edificios es una revisión que tienen que llevar a cabo los edificios de más de cierta edad. Es una inspección periódica de varios aspectos del edificio y se lleva a cabo por parte de técnicos expertos autorizados para llevar a cabo. El procedimiento para realizar la inspección se comienza cuando el ayuntamiento normalmente desarrolla una normativa específica y le manda una carta al propietario del edificio para informarle de que ese año le toca a su edificio pasar la ITE. En ese momento el propietario del edificio se pone en contacto con nosotros y nos solicita un presupuesto, se lo enviamos y suelen solicitar varios, desgraciadamente. Se lo enviamos y posteriormente, cuando nos contratan, empieza el proceso, ¿no? Entonces, el proceso es que un técnico acude al edificio, revisa una serie de puntos clave que más adelante detallaré cuáles son, y luego realiza un informe que luego se presenta en el ayuntamiento y eso tiene unas consecuencias dependiendo del estado del edificio, de lo bien o de lo mal que esté. Pues una IT favorable, normalmente, y esto varía de municipio a municipio, digamos que es parecido a la ITV de los coches. Es una inspección que hay que pasar y luego, si es favorable, se pasa correctamente y el edificio queda apuntado en un archivo de edificios con IT favorable y luego hasta la próxima inspección, que es a los 10 años, a los 15 años, dependiendo del municipio. Eso sí es favorable. Si es desfavorable, tiene consecuencias mayores para los propietarios o la comunidad de propietarios, porque tienen que hacer obras. Obras normalmente de conservación o de rehabilitación, que pueden variar en un espectro amplísimo, de una simple limpieza y pintura de fachada a obras estructurales más complejas y más caras. Hay básicamente, y también varía de municipio en municipio, pero hay 4 apartados fundamentales, que es la estructura y cimentación, fachadas medianeras y otros paramentos, cubiertas y azoteas y redes de fontanería y saneamiento.
Luego, algunos municipios han desarrollado la ordenanza para incluir la parte de electricidad, accesibilidad, eficiencia energética, gas, etcétera, una serie de instalaciones, pero básicamente son esos 4 puntos que te he comentado. Una vez que aparecen los daños y se reflejan en el informe de la ITE, los vecinos tienen que llevar a cabo esas obras. El informe se presenta al ayuntamiento correspondiente y el ayuntamiento emite una orden de ejecución. Esa orden de ejecución es el equivalente a una licencia y permite que la comunidad de propietarios o el propietario del edificio comience las obras. Si es un edificio catalogado o son obras que afectan a la estructura, es necesario la existencia o el desarrollo de un proyecto técnico por parte de un arquitecto que esté visado en el Colegio de Arquitectos para dirigir esas obras, ya que se trata o bien de un elemento catalogado históricamente que necesita la supervisión de un especialista, o bien porque las obras de estructura suelen ser complejas y peligrosas, y entonces es obligatorio que intervenga un especialista. En el caso de que no sea así, sean obras menos, digamos, serias o graves, en ese caso pues es más sencillo la tramitación y bueno, pues llega la orden de ejecución a la comunidad y la comunidad pues empieza a buscar presupuestos para realizar las obras. Entonces, una vez que se decide la empresa que va a realizar las obras, que solemos recomendar que se pidan al menos 3 presupuestos, una vez que se decide esta empresa, pueden comenzar las obras y bueno, pues pueden ir desde un retejado, cambiar las tejas de una cubierta, hasta una reparación de grietas en patios. Muchas veces los morteros de cemento antiguos están hechos con cal y esa cal pues con el tiempo se apaga y se cae, ¿no? Nos ha pasado recientemente aquí en Madrid, en la calle Castelló, que se ha lavado toda la fachada. Ese cemento de ese mortero de cal ha llegado a la red de saneamiento y la ha bloqueado completamente. Entonces ha habido que rehabilitar la red de saneamiento y ahora estamos rehabilitando las fachadas. Con eso quiero decir que son obras que se podrían haber evitado. Con un correcto mantenimiento pues podríamos haber evitado las obras de pocería porque no hubieran sido necesarias al conservarse bien la fachada. Y luego, pues una vez terminan las obras, es necesario hacer una segunda inspección para garantizar que las obras se han hecho correctamente. Esto se llama normalmente, y varía de municipio en municipio, se llama certificado de idoneidad. La ITE, digamos que es una normativa que es muy clara en los años de aplicación. Es decir, la ITE no se puede pasar antes ni después, se hace en el año en el que toca. Sin embargo, si ha habido algún daño que pueda hacer pensar que la integridad del edificio sufre, entonces sí que el ayuntamiento entra de oficio y obliga a hacer una inspección, que puede ser por parte de los técnicos municipales o puede ser por parte de unos técnicos independientes como nosotros. En ese caso, pues se establece una inspección del estado del edificio y se establecen una serie de parámetros para actuar y devolver el edificio a su estado, digamos, de uso correcto. Pero digamos que no sería una ITE como tal, igual que la ITV la ITV del vehículo hay que pasarla cuando toca, no se puede ir a pasar la ITV, si bien está bien realizar una serie de mantenimientos preventivos, una serie de inspecciones periódicas, anuales, bianuales, que permitan pues, mantener el edificio en buenas condiciones y ahorrarse obras caras y complejas más tarde. Hay ayudas y si bien los tiempos que todos sabemos en los que vivimos, en los que parece que lo habitual es realizar recortes para intentar pues, mantener un equilibrio económico, si bien eso es cierto, los ayuntamientos, uno de los gastos que digamos que sufragan con mayor alegría es el mantenimiento de los edificios a raíz de obras de ITE, porque saben que es bueno, pues que primero
mantiene la ciudad con un buen aspecto, con un atractivo estético indudable. Si una calle está con todos los edificios bien mantenidos, se revaloriza la calle, la ciudad es más atractiva, el turismo incluso crece o lo agradece o lo comenta. Entonces sí que hay, tanto por parte de los municipios como de las comunidades autónomas, subvenciones que pueden ir desde el 10% hasta el 20%, 30% de las obras, dependiendo un poco del alcance de las mismas. Se está desarrollando cada vez más una conciencia de la importancia de la eficiencia energética, y en ese sentido el Ayuntamiento de Madrid y demás ayuntamientos están desarrollando y ofreciendo ayudas bastante importantes para para aumentar la eficiencia energética, el aislamiento y el rendimiento de las instalaciones. Hay un parque inmobiliario gigantesco en España bueno, pues, digamos que la inercia está empezando a frenarse y hay muchas viviendas construidas. Entonces, digamos que, en mi opinión y de los técnicos que trabajamos en España ITE, el futuro no es tanto construir más, sino construir mejor y conservar el patrimonio que tenemos. Es decir, es mucho más económico comprarte una vivienda que ya está hecha que hacerla de cero. Y dentro de una vivienda que ya está hecha, es mucho más económico conservarla bien que tener que realizar obras caras de conservación si no se conserva bien, o gastar una gran cantidad de dinero en facturas de la luz, factura del gas, porque no esté bien rehabilitada. Si bien por un lado hay una pequeña, en algunas comunidades, dejadez de las zonas comunes, por otro lado cada vez más yo creo que hay una concienciación de que es parte del bien común y que beneficia a todos. Es decir, un edificio bien conservado hace que aumente el valor de los pisos que se encuentran en él y hace que todos ganen, ¿no? Una buena conservación, un buen aislamiento, una instalación de unas, por ejemplo, calderas eficientes, o de una red de saneamiento, de fontanería moderna y correcta, hacen que todo funcione mejor, el ahorro sea grande y bueno, pues al beneficiarse la comunidad se benefician todos los vecinos. Entonces, poco a poco yo creo que estamos tendiendo a pensar así cada vez más y a trabajar como comunidades bien enlazadas, digamos. Pues España ITE es una empresa que nos encontramos en el mercado. Entonces, al haber cada vez más empresas que se especializan en esto, porque como decías antes, digamos que es una salida para todos los profesionales del sector, al operar en el mercado, pues tenemos unas tarifas de mercado. Entonces, los precios pues varían de vivienda a vivienda. Tenemos dos factores principalmente que influyen, que son el año de construcción y la superficie, y el uso también. Entonces, pues digamos que para una comunidad de vecinos, de 20 vecinos, de un edificio de 1970, a lo mejor de 2.000 metros cuadrados, la inspección rondaría entre los 200 y los 300 euros. Edificios más antiguos que requieren de una inspección más cuidadosa, de varias visitas y de unas pruebas más complejas, serían, digamos, un poco más caros, posiblemente de las mismas características, a lo mejor rondarían los 300, 400 euros, y para viviendas unifamiliares es más económico, en torno a los 90, 100 euros rondan las tarifas.
En los 2 últimos años, cerca de 200.000 madrileños se han beneficiado de las ayudas del Plan Renove de calderas y han cambiado su antigua caldera por otra de condensación de mayor rendimiento y más eficiente desde el punto de vista energético. Desde 2010, la comunidad ha destinado 20 millones a incentivos para este Plan Renove de calderas, lo que se estima que ha generado una inversión en el sector superior a los 120 millones de euros. Y aunque el coste de adquisición de estos aparatos es algo mayor, el aumento de la inversión es amortizado rápidamente gracias al ahorro en el consumo de combustible. De hecho, el cambio de caldera en una vivienda tipo puede suponer un ahorro anual de unos 140 euros. La Comunidad de Madrid completa en Rivas la ronda de contactos con los 3 municipios afectados por los asentamientos ilegales de la Cañada Real Galiana. Con el resultado casi definitivo de los censos de Coslada, Rivas y Madrid, este problema urbano y social ya cuenta con una base estadística firme que habla de una población de 8.600 habitantes y casi 2.500 edificaciones. Una vez concluida la ronda de reuniones con los 3 alcaldes, se prevé mantener un encuentro con los 3 ayuntamientos y la delegación del Gobierno de forma conjunta. Recordemos que la ley regional otorgaba un plazo de 2 años para cerrar este pacto social y el pasado jueves se cumplía el primero. Y hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarles la dirección de correo electrónico a la que pueden enviarnos sus dudas, críticas o sugerencias. Escríbanos a vivienda@libertaddigital.tv o en nuestro grupo Vivir en tu Comunidad de Facebook. Ahora sí, nos vamos, pero ya saben que regresamos la próxima semana con más noticias en su comunidad. Adiós.